siguiente tema del que vamos a hablar es un tema muy importante dentro de la estadística. Es el tema que se trata o que se refiere al contraste de hipótesis. Cuando un investigador se propone medir algo o se propone investigar algo, una asociación, por ejemplo, entre el tabaco y el cáncer de pulmón, siempre parte de una hipótesis, de una premisa básica. Esa hipótesis es una hipótesis nula o H0, que en el ejemplo que os he puesto de tabaco y cáncer de pulmón nos diría que el tabaco no se asocia al cáncer de pulmón. El investigador, por tanto, lo que persigue es rebatir, refutar, ir en contra de la hipótesis nula. El investigador pretende encontrar la que se llama hipótesis alternativa H1. La hipótesis nula, en el ejemplo que hemos propuesto, nos diría que el tabaco sí se asocia a mayor riesgo de cáncer. Siempre se parte de la hipótesis nula y siempre debemos intentar encontrar la hipótesis alternativa. Supongamos que estamos ante un grupo de pacientes a los que les ofrecemos dos diferentes tipos de tratamiento. Tratamiento A consigue una supervivencia en un 80% de los pacientes. El fármaco B consigue la supervivencia en el 60% de los pacientes. Sí, es muy fácil. Si nos dicen a nosotros, oye, acaba de entrar otro paciente con esa enfermedad, ¿qué tratamiento le damos? A, que va bien al 80% de los pacientes, o B, solo al 60%. Intuitivamente pensamos, está claro, démosle el fármaco A, ha mejorado más gente. Sin embargo, y esto es quizá la piedra angular de este tema, lo que tenemos que entender es que cuando hay diferencias entre dos tratamientos, no siempre se trata de diferencias reales, sino que puede ocurrir que la diferencia observada entre dos tratamientos sea justificable por la acción del azar. Es decir, el día que se hizo el estudio, el azar quiso que en un grupo curara el 80% y en otro grupo curara el 60%. Por tanto, la premisa es, ante dos eficacias de tratamiento, ante dos tipos de tratamiento diferentes, si uno cura un porcentaje diferente a otro, si uno cura un porcentaje diferente a otro, ¿esta diferencia es una diferencia real de los fármacos? ¿O realmente son iguales y esta diferencia es atribuible al azar? Esta es la piedra angular de lo que estamos tratando. Decir si este pequeño margen, si esta pequeña diferencia se debe o no al azar, es de lo que trata este tema. Lo primero que hay que tener claro es que el azar puede explicar cualquier diferencia siempre. Por tanto, lo que debemos hacer es acotar la acción del azar, dar un margen máximo de acción al azar. De forma arbitraria, se ha establecido por la literatura científica que el azar máximo se permite es un 5%. Por eso se habla de lo que conoceremos todos, P menor de 0,05 o P mayor de 0,05. ¿Qué quiere decir esto? P es el nivel de significación. Mayor o menor de 0,05 quiere decir probabilidad de azar mayor o menor del 5%, es decir, de este máximo admitido por la comunidad científica. Cuando nosotros decimos que P es menor de 0,05, estamos diciendo que la probabilidad de azar es muy pequeña. Es decir, que partimos de nuevo de la diferencia entre los dos tratamientos. Para esta diferencia entre los tratamientos, cuando me dicen P menor de 0,05, lo que me están diciendo es que la probabilidad de que el azar me explique esta diferencia es una probabilidad pequeña. ¿Qué asumimos por tanto? Asumimos por tanto que esta diferencia solo puede ser por tanto explicable porque este fármaco es diferente de este fármaco. Dicho de otra forma, si P es pequeña, poca probabilidad de azar, lo más probable es que sean diferencias reales. Por tanto, acepto H1. Esto es, acepto que hay diferencias. Nos creemos la hipótesis alternativa. ¿Qué pasa por el contrario si vemos
la misma diferencia entre los fármacos, pero ahora nos dicen que la P, el nivel de significación, es mayor de 0,05. Es decir, que la probabilidad de azar es mayor del 5%. Lo que me están diciendo con esto es que el azar puede explicar este resultado. Es decir, que esta diferencia no necesariamente se deba a que los fármacos son diferentes, sino simplemente puede querer decir que esta diferencia es explicable por el azar. O sea que a lo mejor los fármacos son así, son iguales, pero el azar quiso que yo viera este resultado. Cuando esto ocurre, cuando la diferencia puede ser justificable por el azar y no por diferencias entre los fármacos, concluimos que no puedo aceptar H1, que no puedo aceptar la hipótesis alternativa, que rechazamos H1, rechazamos que los fármacos sean diferentes. En síntesis, poca probabilidad de azar, asumo fármacos diferentes. Bastante probabilidad de azar, asumo que pueden ser iguales, en consecuencia no puedo aceptar que son diferentes. Todo esto que estamos tratando está reflejado en las diapositivas que tenemos a continuación. Como vemos ahí, en contraste de hipótesis, tiene una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula, no hay diferencias entre fármacos, la hipótesis alternativa sí los hay. Como vemos a continuación, si no existen diferencias, que es la primera premisa de la diapositiva, pues vemos que no podemos rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, no podemos aceptar la hipótesis alternativa. Lo contrario ocurría cuando había diferencias significativas. Decimos poca probabilidad de azar, por tanto rechazamos la hipótesis nula. Aceptaríamos la hipótesis alternativa. Sin embargo, ocurre la siguiente situación. P o nivel de significación implica la probabilidad de azar, como hemos dicho. En cualquier parte de la clase de hoy en la que hablemos del azar, tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de azar es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. De forma que la probabilidad de azar pequeña ocurrirá con tamaños grandes, mientras que la probabilidad de azar grande ocurrirá con tamaños muestrales pequeños. ¿Qué queremos decir con esto? Quiero decir que yo puedo encontrar un estudio, por ejemplo, en el que se necesitaban 1000 personas para encontrar la asociación entre tabaco y cáncer, pero que por las razones que fueren, en vez de los 1000 pacientes, vienen 500 pacientes en mi estudio. Si yo hago mi ensayo con esos 500 sujetos, puedo encontrar, por ejemplo, que es más frecuente el cáncer en los fumadores que en los no fumadores, con una P igual a 0,09. Decimos, bueno, la P es no significativa, luego es probable que no haya realmente asociación entre el tabaco y el cáncer. Sin embargo, debemos fijarnos en que el tamaño de la muestra es menor al previsto. Yo quería 1000 personas, solo acudieron 500. Dicho de otra forma, como la P es la probabilidad de azar y la probabilidad de azar depende del tamaño de la muestra, puede ocurrir que una P no significativa sea ni más ni menos debida a un tamaño muestral menor al previsto. Dicho de otra forma, si yo necesito 100 personas y vienen 50, con 50 hago el estudio y la P ya es significativa, ya es menor de 0,05, todo genial. El problema está en cuando la muestra es menor a la prevista y la P obtenida es no significativa. Entonces, antes de decir que no hay asociación entre un fármaco o entre un factor de riesgo y una enfermedad, por ejemplo, debo decir que a lo mejor el tamaño muestral insuficiente es el que está justificando que no encuentre asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad. Otro aspecto importante del contraste de hipótesis es que nosotros
podemos incurrir en dos tipos de error a la hora de establecer si hay o no diferencias significativas entre dos fármacos, por ejemplo. En la diapositiva que se expone a continuación tenemos una tabla de doble entrada en la que tenemos arriba el resultado de la realidad, es decir, existe diferencia, por tanto H0 es falsa, o no existe diferencia, por tanto H0 es cierta. A la izquierda tenemos el resultado de nuestro test diagnóstico, de nuestro test estadístico. Nos dice que hay diferencias, se rechaza por tanto H0, o que no hay diferencias, entonces no se rechaza H0. Con esta tabla de dos entradas tenemos cuatro opciones posibles que podríamos llamar, como tienen ahí, verdadero positivo, falso negativo, verdadero negativo. Nosotros, como hemos dicho, podemos cometer dos errores. Están descritos en la diapositiva y son el error alfa y el error beta. Vamos a fijarnos en el error alfa. El error alfa ocurre cuando no existe diferencia y yo rechazo H0. Es decir, no hay diferencias en realidad entre dos fármacos y yo, sin embargo, digo que sí que las hay. Erróneamente digo que sí que las hay. Eso es un error alfa. Una situación práctica de esto sería que, por ejemplo, supongamos que no hay diferencias en realidad entre la aspirina y el clopidogrel y la prevención del ictus. Y yo, sin embargo, erróneamente concluyo que sí hay diferencias entre los dos fármacos. Eso sería un ejemplo de error tipo 1 alfa. Por el contrario, un error tipo 2 o beta, como está en la diapositiva, partimos de una realidad H0 falsa y lo que observamos con nuestro test es que no hallamos diferencias. Es decir, partimos de una situación en la que sí hay diferencias entre dos fármacos, pero yo soy incapaz de detectar estas diferencias, concluyo que no hay diferencias. Esto es el error tipo 2 o beta. Siguiendo con el ejemplo anterior, un error tipo 1 o alfa sería que realmente esto es lo que ocurre con dos fármacos, son iguales, no hay diferencias. Pero yo, cuando hago mi estudio, encuentro esto. Encuentro que sí hay diferencias cuando la realidad dice esto. Eso sería un error alfa. Un error beta sería que realmente sí hay diferencias, pero con mi estudio esto es lo que encuentro que no las hay. Los dos errores, alfa y beta, son dos formas diferentes de error aleatorio. Y como hemos comentado antes, error aleatorio, error debido al azar, en consecuencia influido decisivamente por el tamaño muestral. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma de reducir cualquier tipo de error alfa o beta es aumentando el tamaño de la muestra. En la diapositiva que tenemos a continuación, resumimos las características de esto que acabamos de decir. Un error alfa, o sinónimo, error tipo 1, es como dar un falso positivo. Es decir, decimos que sí hay diferencias cuando realmente no las hay. Es decir, es, como tenemos en la diapositiva, rechazar H0 siendo H0 cierta. La P o nivel de significación que veíamos antes es la expresión de este error alfa. Es decir, que P en tanto por 1 es el error alfa en porcentaje. De forma que cuando afirmamos que hay diferencias significativas porque la P es menor del 0,05, estamos diciendo que las diferencias son significativas porque el error alfa encontrado ha sido menor del 5%. Con respecto al error beta, podemos afirmar, error beta o sinónimo error tipo 2, que es dar un falso negativo. Es decir, es que sí hay diferencias,
pero yo erróneamente concluyo que no las hay. No rechaza H0 cuando H0 es falsa. El último concepto de contraste de hipótesis es, viendo ya error alfa y error beta, es el concepto de potencia del test que tenemos expresado en la diapositiva. Vamos a partir del error beta. El error beta, volvemos a la explicación, el error beta se da cuando hay diferencias entre dos fármacos y yo erróneamente no las detecto. Digo que no las hay. Es decir, H1 es cierta y sin embargo yo digo que lo cierto es H0. ¿Qué pasa cuando H1 es cierta y yo digo que H1 es cierta? Estoy acertando. A esta probabilidad de detectar las diferencias cuando realmente existen se le llama poder o potencia del test y es el complementario, es decir, 1 menos beta, es 1 menos el error tipo 2. Y se define la potencia del test a la capacidad del test de detectar diferencias cuando realmente existen. El poder o potencia del test depende fundamentalmente de dos cosas. Una, el tamaño de la muestra. Hemos dicho antes que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor es la probabilidad de error tipo 2 o beta. Por tanto, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será la potencia del test. Y el segundo aspecto del que depende la potencia es de la magnitud de la diferencia entre dos tratamientos. Cuanto mayor sea la magnitud de la diferencia, mayor potencia tendrá el test. Vamos a hacer algunas de las preguntas de este tema de contraste de hipótesis que tenemos en el test de clase. La primera pregunta que he seleccionado para la charla de hoy es la pregunta número 47. Dice la pregunta: al comparar dos fármacos hipoglucemiantes, observamos que el nuevo disminuye la glucemia en 45 miligramos de cilitro de promedio, mientras que el convencional la reduce en 30 miligramos de cilitro. La diferencia encontrada es estadísticamente significativa, con una P menor de 0,05. Indique cuál es la correcta. Es decir, nos han dicho que, haciendo un estudio, han encontrado que un fármaco el resultado es 45 y con el otro fármaco el resultado es 30. ¿Qué diría la hipótesis nula? La hipótesis nula diría que no hay diferencias entre los fármacos. ¿Qué diría la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa diría que sí hay diferencia entre los dos tratamientos. Por tanto, ¿cuál es la duda? La duda está en saber si la diferencia entre 30 y 45 es una diferencia real debida a los fármacos o la diferencia entre 30 y 45 no es real, sino que ha sido el azar el que ha querido en esta ocasión que un grupo sea diferente del otro. Hablábamos de que la probabilidad de que el azar nos explique esta diferencia era la P. De forma que, como nos han dicho que la P es menor de 0,05, podemos afirmar que la probabilidad de que el azar explique la diferencia entre 30 y 45 es verdaderamente baja. Asumiremos, por tanto, que lo más probable es que en efecto los tratamientos sean diferentes. Nos preguntaba por cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la opción 4 y creo que esta pregunta es la pregunta tipo que suelen preguntar en nuestros exámenes. La respuesta 4 dice: si no hubiera diferencia entre los dos fármacos, la probabilidad de encontrarlos, dichas diferencias, es menor del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al planteamiento de siempre. Nosotros hemos obtenido que un fármaco cura el 45% y el otro el 30%. Planteamiento es: ¿son diferencias reales o son iguales y el azar ha querido que me salga esto? La respuesta viene determinada por el nivel P
menor de 0,05. Esto nos hace pensar que lo más probable es que realmente sí haya diferencias. Por tanto, dice la opción 4, si no hubiera diferencias, la probabilidad de que yo vea esto, es decir, que sí las hay, es muy baja. Esa probabilidad es la explicable por el azar. Como el azar es la P, si la P es menor del 5%, P menor 0,05, la probabilidad de azar será una probabilidad baja, menor del 5%. Otra pregunta de este tema interesante es la pregunta 49. Dicen, al comparar los porcentajes de buen control en dos muestras de 35 hipertensos, no se encuentran diferencias significativas, P0,1. La potencia estadística es del 80%. ¿Cuál es la correcta? Bien, nosotros tenemos que la P, el nivel de significación ha sido 0,1, es decir, ha sido no significativo, ya que hemos dicho significativo significaba menor del 5%. La P ha sido claramente no significativa. Probabilidad de azar elevada. ¿Y la potencia? La potencia dicen que es del 80%. La potencia, recuerdo, es la capacidad de detectar diferencias entre dos fármacos cuando realmente existen. La potencia arbitrariamente mínima deseable es del 80%. Con estos datos, ¿qué podemos decir? Leemos las siguientes opciones. Dice la 1, la opción número 1. El estudio solo puede detectar diferencias superiores al 80%. Esto es frecuente confundir. La potencia no habla de la magnitud de la diferencia entre dos tratamientos, sino de la probabilidad de detectar diferencia entre dos tratamientos. La opción 2 dice, si los porcentajes fueran diferentes, existe un 80% de no detectar. La potencia es justo lo contrario. La potencia habla de la capacidad de detectar diferencias cuando sí existen en realidad. La opción 3 dice, la diferencia observada es debida al azar. Una P no significativa jamás podremos decir con certeza que se deba al azar. ¿Qué debemos concluir? Que quizá se deba al azar. Por tanto, la opción 3 es incorrecta. La 4 dice, es necesario aumentar la muestra. Es cierto, es necesario aumentar la muestra para mejorar el nivel de significación. Pero dice en 200 personas. ¿En 200? ¿En 2000? ¿En 20.000? No lo sabemos. Por eso la opción 4 tampoco es correcta. Dice la opción 5. Si fueran diferentes, existe un 20% de no detectarlos. La potencia era el 80% en esta pregunta. La potencia es que si hay diferencias, y si es del 80%, quiero decir que la probabilidad de encontrar esto es del 80%. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de encontrar esto? Justo lo que resta, es decir, un 20%, que es la opción 5. Ese 20%, al ser el complementario del 80%, que es la potencia, es el error tipo 2 o beta, que como dijimos antes era 1 menos beta.